Mi hermana abortó para salvarme la vida y ahora me siento como un monstruo. Hola Reddit. Necesito desahogarme porque esto me está comiendo vivo, como si tuviera un nudo en el pecho que no se deshace. Tengo 22 años y hace 4 años mi vida cambió para siempre. Estaba enfermo, muy enfermo. Mi hígado estaba fallando, por una condición rara, algo genético que los médicos llamaron deficiencia de alfa-1 antitripsina, aunque para mí solo significaba que mi cuerpo se envenenaba lentamente. No voy a aburrirlos con los detalles técnicos, pero básicamente, si no conseguía un trasplante, iba a morir. Los médicos me dieron meses, tal vez semanas, si las cosas se ponían feas. Me acuerdo de las noches en el hospital, conectado a máquinas que pitaban sin parar, con un sabor metálico en la boca y el cuerpo tan débil que apenas podía levantar un vaso de agua. Mi familia estaba desesperada. Mis padres hicieron todo lo posible. Pruebas de compatibilidad con ellos, con tíos, con primos lejanos que ni siquiera conocía bien, listas de espera interminables que parecían un callejón sin salida, campañas en redes sociales con fotos mías que me hacían ver más muerto que vivo. Pero nada funcionaba. Cada día era como ver una cuenta regresiva que no podía detener. Entonces, mi hermana mayor, Laura, de 29 años ahora, dio un paso al frente. Laura siempre ha sido mi roca, mi faro en la tormenta. Somos 7 años de diferencia, pero ella siempre me cuidó como si fuera mi segunda mamá. Recuerdo cuando éramos niños, yo tenía unos 6 años, flaco y torpe, y unos matones en la escuela me quitaron mi almuerzo. Un sándwich de mermelada, que mamá había hecho con tanto cariño. Laura, con sus 13 años, no lo pensó 2 veces. Fue directo hacia ellos, con su mochila colgando de un hombro, y les gritó hasta que me lo devolvieron, sus caras rojas de vergüenza. Luego se sentó conmigo en el césped, partió el sándwich por la mitad y comimos juntos, asegurándose de que estuviera bien. Me ayudaba con la tarea cuando las fracciones me hacían querer rendirme. Me dejaba dormir en su cama cuando tenía pesadillas después de ver películas de terror que ella me advertía no ver. Una vez, me desperté gritando por un sueño sobre un monstruo, y ella me abrazó, susurrando que todo estaría bien hasta que me calmé. Era mi protectora, mi héroe, así que cuando los médicos dijeron que ella era compatible para donarme parte de su hígado, no me sorprendió que dijera que sí, sin dudarlo. Pensé, claro, eso es típico de Laura, siempre está ahí. Lo que no sabía, y que descubrí hace poco, es el costo real de lo que hizo por mí. Hace unas semanas estaba en casa de mis padres. Habían decidido mudarse a una casa más pequeña, ahora que estoy fuera y Laura vive sola, y me pidieron ayuda para revisar el ático. Estaba hurgando entre cajas polvorientas llenas de fotos descoloridas, yo con brackets, Laura con su vestido de graduación, juguetes rotos como un robot, al que le faltaba un brazo, y ropa que olía a naftalina. Encontré una caja marcada con el nombre de Laura en marcador negro desvaído. Dentro había cartas, diarios, pedazos de su vida que no había visto antes. No sé por qué, pero sentí una punzada de curiosidad, como si algo me llamara a mirar. Saqué una carta que le escribió a mi mamá hace 4 años, justo antes de la cirugía que me salvó. El papel estaba arrugado, con manchas de tinta corrida, como si hubiera llorado mientras escribía. La abrí con cuidado, mis manos temblando un poco, y la leí. Mi mundo se derrumbó. Decía que estaba embarazada de 2 meses cuando se enteró de que podía donarme su hígado, pero también decía que los médicos le advirtieron que el embarazo podía complicar la cirugía, que había riesgos para ella y el bebé si seguía adelante con ambos. Así que tomó una decisión. Abortó para asegurarse de que pudiera salvarme. No lo entiendo. ¿Cómo pudo hacer eso por mí? Me salvó la vida, sí, pero a costa de la suya propia. Porque no termina ahí. 1 año después de mi trasplante, su esposo, Tom, la dejó. Nunca supe por qué se divorciaron. Ella siempre decía que no funcionó, y yo no insistía porque veía el dolor en sus ojos cuando lo mencionaba. Pero ahora pienso que fue por esto. Tal vez él no pudo soportar lo que pasó, o tal vez ella cambió después de tomar esa decisión, como si una parte de ella se hubiera apagado. No lo sé. Solo sé que desde que leí esa carta, no puedo mirarla a los ojos sin sentirme como un monstruo. Ella sacrificó todo por mí.
un hijo que nunca nació, un matrimonio que se deshizo, una felicidad que se le escapó de las manos. Y yo ni siquiera lo sabía. Estoy vivo por ella, pero ¿a qué precio? Cada vez que me miro al espejo, veo la cicatriz de la cirugía, una línea irregular que cruza mi abdomen, y ahora no es solo una marca de mi supervivencia, sino un recordatorio de lo que ella perdió. Me despierto por las noches pensando en eso, en su voz temblorosa que nunca escuché, en las lágrimas que nunca vi. ¿Cómo sigo adelante sabiendo esto? ¿Cómo miro a mi hermana y no siento que le debo mi existencia entera? Hola de nuevo Reddit. Gracias por los comentarios en mi publicación original. Recibí cientos de mensajes, algunos diciendo que era egoísta por sentirme culpable, otros que Laura es una santa, una especie de ángel que no merezco, y muchos me dijeron que hablara con ella, que necesitaba escuchar su versión para dejar de girar en círculos en mi cabeza. Me tomó unos días juntar el valor. No paraba de imaginarme la conversación, ensayando qué decir mientras caminaba por mi apartamento, pero cada vez que lo pensaba, mi estómago se retorcía como si estuviera a punto de vomitar. Finalmente, ayer fui a su apartamento. Estaba nervioso, sudando como loco, con las manos temblando mientras tocaba el timbre, el sonido resonando en el pasillo silencioso. Sabía que no podía seguir evitando esto, que si no hablaba con ella, me ahogaría en mi propia culpa. Cuando llegué, ella estaba cocinando. El olor a ajo, tomate y hierbas frescas llenaba el aire. Estaba haciendo ese guiso que siempre preparaba, cuando éramos niños, con trozos de carne que se deshacían en la boca y papas que absorbían todo el sabor. Me ofreció un café con esa sonrisa cálida que tiene, una que ilumina su cara incluso cuando sus ojos están cansados. Nos sentamos en su pequeña sala, un espacio acogedor pero simple. Un sofá gastado con cojines desparejados, una mesa de madera con marcas de vasos de años de uso, fotos nuestras de cuando éramos pequeños, pegadas en la pared con cinta vieja. Le dije que había encontrado la carta. Al principio, se quedó callada, mirando su taza como si tuviera todas las respuestas del universo. Sus dedos apretaron la cerámica con tanta fuerza que pensé que la rompería, y vi cómo sus hombros se tensaban, como si se preparara para un golpe. Luego levantó la vista y me sonrió, pero era una sonrisa triste, de esas que dicen más que las palabras, una sonrisa que cargaba años de dolor que nunca me dejó ver. No quería que lo supieras nunca, dijo, su voz apenas un susurro, quebrándose al final. Me explicó todo. Cuando se enteró de que podía donarme su hígado, estaba emocionada. Dijo que fue como un rayo de esperanza en medio de mi diagnóstico sombrío. Una luz al final de un túnel que se cerraba sobre mí. Me contó cómo fue al hospital con una lista de preguntas, cómo se sentó con los médicos mientras le explicaban el procedimiento, cómo sintió que por fin podía hacer algo por mí después de verme desvanecer. Pero luego vinieron las noticias del embarazo. Ella y Tom llevaban meses intentando tener un bebé. Me confesó que habían comprado ropa diminuta, un par de zapatitos blancos que guardaban en un cajón, que habían elegido nombres. Clara, si era niña, Daniel, si era niño. Estaba feliz, soñando con una familia, hasta que los médicos le dieron el ultimátum. Podía seguir con el embarazo y arriesgarse a que la cirugía fallara, o abortar y asegurar que ambos viviéramos. Me dijo que no lo pensó dos veces. «Eres mi hermanito», dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dejando marcas brillantes en su piel pálida. «No podía perderte. No podía imaginar un mundo sin ti, sin tus risas tontas, sin verte crecer». Le pregunté por Tom, mi voz temblando, tanto que apenas salió. Suspiró largo y profundo, como si soltara un peso que llevaba años cargando en el pecho. Admitió que él no lo tomó bien. Quería que esperáramos, que buscáramos otro donante, que diéramos una oportunidad al bebé, que confiaran en que alguien más aparecería. Pero Laura insistió en seguir adelante. Me dijo que después de la cirugía, él empezó a distanciarse. No la miraba igual, sus ojos evitaban los suyos como si le doliera verla. No la tocaba igual, sus manos se quedaban quietas cuando antes la abrazaban sin razón. Decía que no podía mirarla sin pensar en lo que habían perdido, que cada vez que veía mi cicatriz, veía al hijo que nunca tuvo, un futuro que se desvaneció por mi culpa. Un año después, él se fue.
dejándole una nota en la mesa de la cocina que decía: «No puedo seguir, lo siento». Le dije que lo sentía, que me sentía culpable, que ojalá hubiera otra manera, que a veces deseaba haber sido yo el que se fuera en lugar de causarle tanto dolor. Pero ella me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, temblorosos, pero firmes, y me dijo: «No te atrevas a sentirte mal por esto. Lo hice porque te amo y lo haría 1000 veces más». Eso me rompió. Lloré como niño frente a ella, lágrimas feas y ruidosas que me dejaban la cara empapada, sollozos que me sacudían el cuerpo entero, y ella me abrazó como cuando era pequeño, acariciándome el pelo con esa ternura que solo ella tiene, susurrándome que todo estaba bien mientras yo me deshacía en su hombro. No sé si alguna vez dejaré de sentir esta culpa, este nudo que me aprieta el pecho cada vez que pienso en lo que perdió por mí. Pero al menos ahora sé que ella no me culpa. Me dijo que verme crecer, verme sano, caminando, riendo, viviendo, es su mayor alegría, que cada día que paso aquí es su victoria. Salí de ahí con el corazón más ligero, pero aún siento que le debo algo que nunca podré pagar, una deuda que no tiene precio ni fin. Hola Reddit. Han pasado 3 meses desde mi última actualización y han pasado cosas que no esperaba. Después de hablar con Laura, me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados sintiendo lástima por mí mismo. Eso no era lo que ella querría, no después de todo lo que sacrificó. Quería hacer algo por ella, algo que le devolviera aunque sea una fracción de lo que me dio. No hablo de dinero o cosas materiales. Laura nunca ha sido de esas. Siempre ha valorado las cosas simples como una buena charla o un café caliente, sino de algo que le trajera un poco de la luz que perdió por mí, algo que la hiciera sentir viva otra vez. Empecé a pasar más tiempo con ella. Vamos a caminar por el parque cerca de su casa, donde los árboles están empezando a florecer ahora que es primavera, sus ramas cargadas de flores rosadas que caen como nieve cuando el viento sopla. Vemos películas en su sofá, peleándonos por quien elige. Ella ama los dramas lacrimógenos que me hacen rodar los ojos. Yo prefiero comedias tontas que la hacen reír a regañadientes. Cocina para mí y yo intento devolverle el favor, aunque mi intento de lasaña terminó en un desastre quemado que ella se rió de limpiar, diciendo que al menos el esfuerzo contaba. Poco a poco he visto cómo vuelve a ser la Laura de antes, la que se reía hasta llorar con mis chistes malos, la que cantaba horrible mientras lavaba los platos con un trapo viejo, pero también noté que evitaba hablar de su vida amorosa. Cada vez que sacaba el tema, cambiaba de conversación rápido, como si fuera terreno prohibido, sus ojos desviándose hacia la ventana o su taza. Una noche, después de un par de cervezas que tomamos en su balcón, viendo las luces de la ciudad, me animé y le pregunté si había considerado salir con alguien otra vez. Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma, sus ojos abiertos, de sorpresa, su boca entreabierta por un segundo, pero luego se rió, un sonido suave y nervioso, y dijo: «Tal vez algún día. No estoy lista todavía. Después de Tom, no sé si puedo». Entonces, hace un mes, pasó algo inesperado. Estaba en una cafetería con Laura, un lugar al que vamos a veces porque hacen un café con canela que ella adora, servido en tazas, grandes con bordes desconchados. Estábamos charlando sobre nada importante, riéndonos de un perro gordo que pasó por la ventana con su dueño corriendo detrás, cuando un tipo se acercó a nuestra mesa. Era alto, con gafas de marco grueso que se le resbalaban por la nariz, un poco desgarbado, y parecía nervioso, sus manos jugueteando con el borde de su chaqueta. Tartamudeó algo sobre que la había visto allí antes, que siempre pedía el mismo, café, y que quería invitarla a salir. Yo estaba listo para intervenir, pensando que Laura lo rechazaría como siempre, que diría que no estaba interesada, pero ella se sonrojó. Se sonrojó, sus mejillas poniéndose rojas como nunca las había visto, y dijo que sí. Sí, mi hermana, que ha estado sola desde el divorcio, que ha cargado su dolor en silencio, tiene una cita la próxima semana. No sé si esto llevará a algo serio, pero verla emocionada me hace feliz. Estaba nerviosa después, caminando en círculos por su sala, preguntándome qué ponerse, si debería cancelar, si estaba loca por intentarlo. La animé. Le dije que se merece esto, que se merece todo lo bueno que el mundo pueda darle. También hablé con mis padres sobre la carta.
Mamá lloró cuando se lo conté, sentada en la cocina, con una taza de té que se enfrió mientras hablaba, las lágrimas cayendo en silencio mientras retorcía un pañuelo entre sus manos. Me dijo que Laura les hizo prometer que nunca me lo contarían, que no quería que cargara con esa culpa, que siempre supo que yo era su prioridad. Papá, que suele ser de pocas palabras, solo me dio una palmada en la espalda, fuerte y firme, y dijo: «Ella es más fuerte de lo que crees, hijo. Siempre lo ha sido. Es como un roble en una tormenta». Todavía lucho con la culpa a veces. Hay noches en las que me despierto sudando, soñando que estoy de vuelta en esa cama de hospital, las luces fluorescentes cegándome, las máquinas pitando, como un reloj que cuenta mi fin. Pero ahora veo a Laura desvaneciéndose en mi lugar, su rostro pálido y sus ojos cerrándose. Me siento en la oscuridad, respirando rápido, tratando de calmarme. Pero estoy tratando de convertir esa culpa en gratitud. Laura me dio una segunda oportunidad en la vida y ahora quiero asegurarme de que ella tenga la suya, que pueda volver a brillar como antes. Hola Reddit. Ha pasado medio año desde que todo esto empezó y no puedo creer lo lejos que hemos llegado. Quería actualizarlos porque siento que esta historia merece un cierre, o al menos un nuevo comienzo, algo que le dé sentido a todo, lo que Laura y yo hemos pasado. Laura tuvo su cita con el tipo de la cafetería, que resultó llamarse Daniel. Irónico, ¿no? Como el nombre que había elegido para su bebé perdido. Me contó todo después, sentada en su cocina con una taza de té entre las manos, una mezcla de nervios y risas en su voz. Fueron a un restaurante italiano pequeño, un lugar con manteles a cuadros y velas que goteaban cera. Él derramó vino tinto en su camisa porque estaba nervioso, y ella dijo que fue encantador, torpe pero genuino, alguien que no intentaba impresionarla con poses, sino con honestidad. Han salido varias veces desde entonces. Caminatas por el río, noches de pizza en su apartamento, una vez incluso fueron a un mercado de pulgas donde él le compró un collar barato que ella lleva puesto todo el tiempo ahora. La semana pasada los vi juntos en el parque. Él le estaba enseñando a lanzar una pelota de frisbee y ella era terrible en eso, el disco volando en todas direcciones menos la correcta, pero se reían como niños, sus carcajadas resonando entre los árboles. No la había visto tan feliz. En años, sus ojos brillantes, su postura relajada, como si el peso que cargaba se hubiera aligerado. Me presentó a Daniel y me cayó bien de inmediato. Tranquilo, respetuoso, con un sentido del humor seco que hace que Laura se doble de risa, hasta que le duele el estómago. No sé si será el indicado, pero verla abrirse de nuevo, verla confiar, me llena de esperanza. También hice algo por mí. Hace unos meses empecé a ir a terapia. No fue fácil admitir que necesitaba ayuda. Siempre pensé que podía manejar las cosas solo, que la culpa era algo que podía enterrar si me esforzaba lo suficiente. Pero no funcionó. La culpa seguía ahí, como una sombra que se alargaba en las noches, un eco que me susurraba cada vez que veía a Laura sonreír. Mi terapeuta, una mujer mayor con una voz calmada que parece desarmar mis defensas, me está ayudando a procesar lo que pasó, a ver que mi vida no es una deuda que le debo a Laura, sino un regalo que ella eligió darme porque me ama más de lo que las palabras pueden explicar. Es un trabajo lento, como pelar capas de una cebolla que me hacen llorar a veces, pero estoy empezando a sentirme más ligero, como si pudiera respirar hondo por primera vez en mucho tiempo sin que el aire se sienta pesado. El otro día, Laura y yo estábamos en casa de mis padres para una cena familiar. Fue una noche simple pero perfecta, comida casera. Mamá hizo su pastel de carne favorito de Laura, con esa corteza crujiente que siempre nos peleábamos por comer. Risas que llenaban la sala. Papá contando historias exageradas de su juventud, como aquella vez que supuestamente pescó un pez tan grande que rompió la caña, aunque todos sabemos que exagera. En un momento, Laura me miró desde el otro lado de la mesa, sus ojos brillando bajo la luz tenue de la lámpara, y me guiñó un ojo, como cuando éramos niños y compartíamos un secreto que nadie más entendía. Me di cuenta de que, a pesar de todo, el dolor, las pérdidas, los años de silencio, seguimos siendo nosotros. Ella mi protectora, yo su pequeño desastre, dos piezas de un rompecabezas que encajan aunque estén un poco rotas. Gracias por leerme, Reddit.
Esto ha sido una montaña rusa, un viaje que empezó con una carta polvorienta y me llevó a lugares que nunca imaginé. Laura me salvó hace 4 años y ahora siento que, de alguna manera, la estoy ayudando a salvarse a sí misma, a encontrar de nuevo esa chispa que pensé que había perdido para siempre. No sé qué nos depara el futuro, si Daniel será parte de su vida, si yo encontraré paz completa. Pero por primera vez en mucho tiempo estoy emocionado por descubrirlo, por ver a dónde nos lleva este camino que ella me permitió recorrer.